dice, parto de la pregunta, ¿por qué necesitamos buenos líderes animando los grupos de la familia salesiana? La realidad de la familia, antes de eso partamos de lo que es la realidad de la familia salesiana. La familia salesiana es un movimiento a nivel mundial. Podemos decir que es el sueño de Don Bosco hecho realidad. Desde el inicio siempre se ha hablado de liderazgo a distintos niveles. Si pensamos en el liderazgo de Jesús, podemos darnos cuenta de la osadía, del arrojo, de la calidad de líder al lograr llamar, motivar, acompañar, formar a ese pequeño grupo de 12 apóstoles, discípulos, con quienes levantó y construyó la iglesia. Decimos que en nuestra familia salesiana necesitamos líderes animando esos grupos. ¿Por qué? Porque nuestra familia es dinámica, en ella hay vida y vida que se contagia y que transforma. No podemos quedarnos parados ante un mundo cambiante. Tenemos que sentir que quienes estamos implicados en la familia salesiana, tanto los SDB como las FMA, como los salesianos cooperadores, como los de ALMA y como los distintos grupos, tenemos que preguntarnos qué respuesta dar en este momento a una sociedad cambiante. Por eso no nos podemos quedar estancados, detenidos. Por eso se necesitan buenos líderes. Pero para saber cuáles son esos buenos líderes, tenemos que preguntarnos entonces, ¿quién es el líder? Y entre muchas características, podemos decir que el líder es un visionario. ¿Y quién es un visionario? Aquel que es capaz de mirar desde ya el futuro, aquel que es capaz de lanzarse con osadía a responder a los retos que se le presentan. Es un visionario y es a la vez un buscador. ¿Por qué es un buscador? Porque tiene que estar atento a las urgencias, a las necesidades, a los deseos, a las tareas que provoca el mundo moderno para saber qué respuestas dar. El líder es un soñador, no se cansa de soñar. Soñar espacios nuevos, ambientes nuevos, lugares donde podamos garantizar la transformación de esa sociedad a la que pertenecemos. Soñar en grande. Y si el líder sueña en grande, lógicamente que el equipo que anima, que acompaña, soñará igualmente en grande. El líder es aquel inquieto por su equipo y que busca para todos la forma de ser felices. Inquieto por el equipo porque cada uno de los integrantes de ese equipo que lidera, que anima, que acompaña, busca la felicidad, pero tiene la respuesta en la tarea que cumple, la tarea que tiene en este mundo, la tarea que cumple. Cada líder viene con un proyecto, con una meta, con una vocación, y el líder ayuda a transformar la sociedad y el mundo que habita cuando acompaña y comparte con él. El líder hoy, en este mundo embebido de los avances tecnológicos y el constante avance de la inteligencia artificial, es fácil decir que perdemos el horizonte de lo que realmente importa, la persona. Vivimos afanados por lograr éxitos, por el reconocimiento, por los resultados a costa de todo, sufriendo un grave olvido que detrás de todos estos logros hay un ser humano, la persona del joven, con sus necesidades, con sus emociones, con sus deseos, con sus anhelos, con su búsqueda de felicidad, con su realidad manifestada en esas necesidades. Y quienes vivimos en este mundo embebidos así, vivimos, asistimos al joven que vive hoy sin sentido y que nuestra tarea concreta es buscar cómo darle sentido a cada uno de los momentos que vive. El líder es el que está enamorado de lo que hace, es carismático, es apasionado, motiva, acompaña, convence.
Si un líder no está enamorado de lo que hace, no es líder, no es carismático. Tenemos que tener esa pasión, ese ardor, ese deseo que contagie de tal manera que quienes están con nosotros sientan igualmente la necesidad, el sentirse provocados para trabajar igual en la transformación de la sociedad a la que pertenece. Es aquel que conoce el camino, que acompaña ese camino y que muestra el cambio. Es aquel que sabe para dónde va. Me gustó mucho esta diapositiva porque nos da la respuesta concreta del líder. Don Bosco, auténtico líder. Desde la niñez y desde la juventud, Don Bosco tenía claro qué quería: buscar a los jóvenes, sacar a los jóvenes de esos momentos y espacios deprimidos para ayudarlos a salir adelante, para salvarlos. O sea, el camino concreto de Don Bosco como líder era ese: salvar, salvarse, salvando. Y por eso caminaba, acompañaba y guiaba a sus niños y jóvenes para que experimentaran la alegría de recuperarse. Ser líder salesiano, por lo tanto, es acompañar con empatía, con compasión y consideración, creando un ambiente de profunda confianza, familiaridad e inspiración, permitiendo que las personas puedan alcanzar su máximo potencial. Un líder que no provoca la transformación de quien acompaña no está liderando. Y trabajar por la humanidad implica que el líder sea igualmente humano. Y si es humano, entonces tendrá la posibilidad de acercarse humanamente al otro. Y desde esa manera podrá ayudar a la realización personal, profesional, espiritual, integral de las personas que acompañan. Tendríamos que preguntarnos a este punto de la reflexión, ¿cuáles serían las características de un líder salesiano? Y las características de un líder salesiano es un líder motivado, entusiasta, con capacidad de jalonar el trabajo que realiza. Siempre listo para ir adelante, para abrir brecha, para mostrar camino, para acompañar el proceso que lleva. Presto a acompañar la vida de los de su equipo en cualquier momento y circunstancia, cueste lo que le cueste, porque el líder está llamado a dar la vida por el equipo que acompaña. El líder salesiano tiene que ser ante todo un generador de vida, provocar la vida en ese grupo con el que está trabajando, generar una vida nueva, una vida abierta, una vida comprometida, una vida de lucha, de búsqueda y de gozo. El líder salesiano es un líder dispuesto a escuchar y por lo tanto abierto al diálogo. La escucha y el diálogo, características propias de nuestro sistema salesiano. Está comprometido con el hoy y con la historia, porque al comprometerse con el hoy y con la historia, ese líder salesiano está siendo transformador. Decíamos ahora generador de vida, pero está transformando, provocando el cambio que se requiere en la sociedad en la que está. Por lo tanto, es un transformador del entorno. Ha de ser un evangelizador entusiasta. Si el líder salesiano no goza con la evangelización, está quemado, está pasmado, está estático, porque la evangelización debe cargar de entusiasmo, de dinamismo, de alegría, el mostrar el camino que recorre Jesús y el camino que está recorriendo con los que acompañan. Y es solidario y capaz de servir. Esas son las características. Sor Margarita, disculpe. Maricel, ¿puede cerrar el micrófono? Maricel, por favor, cierras el micrófono. Luis Carlos, Maricel, doña Delmira, si son tan amables de cerrar el micrófono, gracias. Adelante, Sor Margarita.
Son Margarita María, gracias. Bueno, un líder salesiano, si es buen líder, es capaz de hacer surgir entre los jóvenes otros líderes. Pues nos apropiamos de esta frase del Papa Francisco porque la sentimos muy para nosotros. Un buen líder salesiano es capaz de hacer surgir entre los jóvenes otros líderes. Decíamos ahora que era que contagiaba. Ese líder salesiano tiene que provocar en los otros el deseo de gastarse por los demás y por lo tanto jalona el trabajo en compañía de quienes están. Nos podríamos preguntar entonces el éxito en la espiritualidad salesiana, ¿cómo se mide para poder decir que en el liderazgo nosotros tenemos un sello propio, que es el sello de la salesianidad? Ese éxito se mide en el impacto positivo que dejamos en las personas que lideramos. Y yo pienso que es muy gratificante en el recorrido que ya hemos hecho, que quienes hemos hecho dándonos cuenta de cómo de verdad logramos acompañar y transformar la vida de esas personas. Y que esa persona cuando piensa en ese líder con quien compartió, siente el deseo de abrir otro camino. Y ese camino es hacia una nueva relación. Una relación que se hace cada vez más humana, más cercana, que requiere hacer camino a partir de la resignificación del trabajo humano y educativo, replicando las experiencias vividas, exitosas vividas en el espacio que se encuentre. O sea, con alegría, con orgullo, pero a la vez con humildad y con gratitud inmensa podemos decir, esto se hizo y se hizo bien y tiene el toque de identidad. Para potenciar el liderazgo humano al servicio, al estilo salesiano, tenemos las siguientes claves. Acercarse para conocer al grupo de trabajo. Saber cuáles son los sueños en el equipo de trabajo. Escuchar con el corazón y desde el corazón al que se le acerque. Ser capaz de acompañar con acierto y seguridad. Empoderar a cada integrante del grupo, compartiendo tareas con todos. Ser capaz de delegar sin dejar de lado la responsabilidad. Estas claves del liderazgo salesiano pues son muy sencillas, muy al alcance de todos, muy comunes, muy normales, pero están cargados de ese nuevo tipo de relación que es el que humaniza y hace a la persona más abierta y más segura. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cuál es ese estilo de relación? Pues es un estilo de relación desde el espíritu de familia, enriquecido por la acogida y la aceptación de la diferencia, sin excluir a nadie, llegando al más solo, al más necesitado, al más desprotegido. Unas relaciones abiertas, cercanas, humanizantes y humanizadoras. Pareciera un juego de palabras entre humanizantes y humanizadoras. Humanizantes porque me hace a mi persona capaz de llegar al otro para humanizarlo, para levantarlo, para darle el ánimo que necesita para ser la persona que debe ser, donde se valora profundamente el diálogo, la escucha y el respeto, donde se vive la solidaridad y se tiene un alto estilo de resiliencia. Sabemos todos que la resiliencia es la capacidad de enfrentarse con madurez y con soltura a los conflictos, a las dificultades, a las necesidades. Unas relaciones que buscan amar con el corazón y al estilo del buen pastor. Unas relaciones centradas en el corazón que transforma. Si nosotros vivimos dentro de nuestra experiencia de liderazgo, este tipo de relaciones, caldeamos el ambiente, tenemos personas felices, tenemos personas realizadas, tenemos personas que caminan serenas, tranquilas y seguras porque van apoyadas
en esa experiencia de familiaridad y de protección que da. Bueno, hemos dicho quién es el líder, qué es el liderazgo y qué tipo de relación se establece en el liderazgo. Nos hacían una pregunta y era la de, ¿podemos alcanzar la potencialidad del liderazgo para animar a un grupo? Y entonces, en lo que preparé, pensaba un posible camino para hacerlo podría ser este. Pero antes de entrar en esa propuesta, yo quiero como reflexionar un poquito. Un líder no puede dudar. Un líder siempre alcanzará la potencialidad para animar a su grupo. Si es un líder formado, maduro, entusiasta, con capacidad de compartir con otros, de interactuar, de enriquecerse, estará siempre en posibilidad de animar a ese grupo, porque un líder nunca trabaja solo. Un líder trabaja siempre en relación y en compañía con el equipo con el que está jalonando determinado proyecto o acompañando o animando determinada actividad. Entonces, sí es posible alcanzar esa potencialidad. Vamos a ver que hay unas exigencias, pero es posible. ¿Cuáles son? Sor ¿Cómo Margarita haríamos María, para lograrlo? faltan 3 minutos. Señora. Faltan 3 minutos, Sor Sí, Margarita señora, María. dele. Teniendo una, sí, tranquila. Teniendo una sólida y permanente formación desde la espiritualidad salesiana, creciendo en identidad salesiana y teniendo un fuerte sentido de pertenencia, actualizando su formación en liderazgo, y es una formación urgente y permanente, perteneciendo y participando de forma activa y comprometida a un determinado grupo de la familia salesiana. ¿Cómo lograrlo? Por lo tanto, anímate, trabajemos juntos. Yo puedo, tú puedes, juntos podemos. Eres capaz, ven, te necesitamos. ¿Quieres trabajar con nosotros? Acordémonos de Don Bosco. ¿Sabes silbar? Ven, aprende conmigo. Y hay una expresión y una realidad en el ambiente salesiano y en la espiritualidad del voy yo. O sea, voy yo de primero aquello que es más difícil para realizar. Permanezcamos unidos y trabajemos en solidaridad, en sinodalidad. Vamos, despierta el liderazgo que hay en ti. Creo que a los 3 minutos estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Sor Margarita María por toda esa participación en este panel. Y le vamos a dar el paso al padre José Santís. Muchas gracias, Carmen. Bien, yo he preparado unas diapositivas que ya le van a compartir y desde esas diapositivas apoyadas ahí abordo pues el tema de la pregunta, por qué necesitamos buenos líderes en nuestros grupos de la familia salesiana y sobre todo esas preguntas del subtema de los obstáculos que podemos encontrar cuando animamos los grupos y de cómo también poder realizar una animación que sea más sinodal, digámoslo así, una animación de asociación, de corresponsabilidad, de colegialidad. Entonces, yo quiero empezar diciéndoles que nosotros necesitamos buenos líderes animando los grupos de la familia salesiana, porque el germen, atención a esto, porque le voy a hacer un énfasis en mi aporte, el germen de la secularización ha invadido la vida cristiana en general. Los grupos apostólicos, las comunidades religiosas, las parroquias, a todos nos ha, digámoslo así, permeado la secularización. Y entonces nos estamos nivelando en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en nuestras, digámoslo así,
realidades religiosas nos estamos nivelando desde lo secular. No quiero decir que lo secular sea malo. No, no estoy satanizando esa realidad, sino que hoy en día como que la regla que impera es que las leyes del mundo, sobre todo el materialismo, sobre todo el egocentrismo, sobre todo el hedonismo, es como que lo que está reinando. Y yo creo y sospecho que nos ha invadido y que nos está cogiendo fuerza. Necesitamos líderes que, asumiendo los valores seculares, el valor del siglo, ¿verdad?, refuercen también toda la axiología, todos los valores cristianos, y podamos aportar eso a la humanidad. Continuamos ahí con la diapositiva. Entonces no olvidemos ese dato de que debemos analizar qué tan mundanizados estamos. Yo quiero ayudar a reflexionar, poner a pensar sobre este tema que acabo de decir, y por eso es que necesitamos buenos cristianos que sean verdaderamente identificados con la axiología, con los valores cristianos, para aportarle eso a la sociedad. Yo voy a hacer un paralelo entre el líder, digámoslo así, social en general que conocemos, muy bien descrito ahorita anteriormente por Sor Margarita María, y el líder cristiano. Yo creo que ese paralelo no es con el objetivo de poner un versus lo social y versus lo cristiano, no. Es con el objetivo de complementar y sobre todo con el objetivo de subrayar el énfasis del aspecto cristiano, que es lo que me interesa. Porque lo social, lo secular, lo valoramos. Es muy bueno, lo necesitamos, desde que no nos mundanice. ¿Ves? Bien. Veamos entonces ese paralelo que también va a responder a las preguntas de mi subtema. Vamos dándole para que salga toda la diapositiva. Exacto, muy bien. Excelente. Yo me voy a detener ahorita en cada partecita. Bueno, miren, acabamos de escuchar definición de líder y yo creo que la podemos sintetizar diciendo que el líder es una persona que es capaz de motivar a un grupo y llevar a ese grupo a alcanzar los objetivos que se plantea, así de forma muy sintética. Creo que en eso estamos de acuerdo. Un líder es una persona que tiene tanto carisma, que está tan comprometida, que es tan feliz con lo que hace, que contagia a un grupo, lo hace comprometer y lo lleva a alcanzar los objetivos planteados. Desde la parte social, por ejemplo, vemos que el líder es un buen comunicador. Es una persona que sabe decir, que se hace entender, que por lo tanto tiene la capacidad de escuchar. Es una persona que es capaz de lograr consensos. Bien. Sin embargo, el líder cristiano asume eso y tiene todavía un reto más que el social. Y es que el líder cristiano debe hacer, ¿verdad? Hace y persuade no solo con su palabra, no es solamente un buen comunicador, sino que a nosotros se nos exige ser testimonios, testigos y testimonios del amor de Cristo. Eso es distintísimo. Miren, un político hoy, por ejemplo, le descubren no sé, que aparte de su esposa tiene un amante y él dice, con mi vida privada no se me meta. Yo soy un buen político, yo soy un buen líder político y eso es lo que le aporto a la sociedad y por eso respondo. Pero con mi parte privada no se metan. En cambio, el líder cristiano no. Yo no puedo decir, es que yo hago bien la misa y hago bien los sacramentos y la vida privada mía no se me meta. No, el día que me descubran mi falla, yo tengo que renunciar. No puedo seguir así porque es que a mí me exigen testimonio. Es que así es el liderazgo cristiano. ¿Ves? Entonces, el obstáculo que debemos superar con respecto a la mundanidad es no comernos ese cuento que basta con hacer las cosas bien, lo que me encarguen, sino que debo respaldarlo con el testimonio de vida. Los pecadores. Luego, el líder social es una persona que sabemos que sabe motivar a sus dirigidos con premios, con incentivos, etcétera. Eso está muy bien.
lo asumimos desde la parte cristiana, que bueno también que ustedes en los grupos y cada uno de nosotros en los grupos que lidera, incentive, motive, ¿ves? Porque nosotros debemos dar un poco más y es saber contagiar las causas nobles, esas que no tienen paga humana. Yo tengo que contagiar a mi grupo de la eternidad. No basta con decirle, mira, es que aquí yo estoy encargado de la pastoral vocacional y entonces me piden 10 vocaciones por año. Y no solamente voy a llevar 10, sino que voy a entrar 15 muchachos. No, yo tengo que entrar 15 santos, o que aspiren a la santidad, o que quieran ser santos. No simplemente un número. Nosotros no le caminamos a las estadísticas desde ese punto de vista para mostrar resultados. Nosotros buscamos algo más. Y entonces incentivamos no solamente a conquistar una cifra o a dar un resultado, sino que trascendemos. Nosotros contagiamos y sabemos motivar es hacia el paraíso, hacia la eternidad. Y no buscamos paga ni reconocimiento humano, la paga es la divina, es el cielo. Si nosotros como líderes de grupos cristianos en la familia salesiana hacemos eso, vamos por donde es. Vamos por donde es. No es solamente, digámoslo así, dar unos resultados a nivel humano, sino el resultado cristiano, que es el cielo, apuntar allá. Un líder a nivel social es capaz de resolver conflictos, tiene esa habilidad, maneja el reglamento, aplica sanciones, en fin, es una persona que tiene una experticia en manejo de grupos humanos, etcétera, etcétera. Y nosotros también lo tenemos que aplicar para nuestros grupos de la familia salesiana y para la vida cristiana. Debemos saber resolver conflictos, pero se nos pide más como cristianos. Es que el líder cristiano tiene que ser capaz de hacer que sus hermanos se reconcilien, que sus hermanos se perdonen. No solamente que el grupo funcione y dé los resultados porque yo manejo bien el reglamento, porque yo sé solucionar conflictos, pero la gente queda brava, la gente se odia y la empresa da buenos resultados, pero allá no se quiere nadie. Antes están bregando a ver cómo se le quita el puesto al otro, se le perjudica al otro. No así debería, no así en nuestros grupos, que también vemos el tema de la competencia en nuestros grupos. Se nos ha metido el mundo y también queremos protagonismos y también nos tiramos a dañar al otro con la puñalada trapera por detrás. Hay que reconocerlo, pero el que está dirigiendo la debe de tener clara. Yo debo hacer que mis hermanos, a pesar de esas realidades humanas que nos caracterizan, de las competencias, de los reconocimientos, etcétera, de los conflictos que siempre habrá, mi forma de solucionar el conflicto es haciendo que se reconcilien, que de verdad se perdonen, que las personas se amen como hermanos en Cristo. Porque yo estoy persiguiendo el cielo, lo acabamos de decir. No puedo quedarme tranquilo con el grupo que yo lidero, diciendo, mira, es puntual en las reuniones, hace todos los trabajos que dan, tenemos un apostolado excelente, pero no se quieren, escasamente se saludan, y por la espalda todos se tiran. Entonces yo que estoy dirigiendo no estoy alcanzando que en realidad haya ahí reconcilio, haya ahí realidades de perdón, procesos de conversión reales que llevan al cielo. Atención con eso. Luego el líder social, por señalar otra característica buena del líder social, otra es que tiene capacidad de gestionar proyectos, de hacer buenos negocios, de mejorar la imagen de la empresa y de trabajarle mucho a eso de la imagen y todo lo demás. Nosotros también tenemos que asumir eso, pero se nos pide un poco más al líder cristiano. Y eso es un obstáculo que también debemos vencer y lo vencemos también con esta línea derecha que estamos destacando aquí de la parte cristiana. El líder cristiano es capaz de gestionar el dame ánimas, dadme almas y llevaos lo demás. Es decir, porque al líder cristiano no solamente le interesan los proyectos
que garantizan un éxito, una sostenibilidad del grupo, una buena imagen de la corporación, que todo eso es válido, sino que al animador cristiano le interesa la persona. Dadme almas, eso es lo que yo quiero. Dame las personas y llévate lo demás. Porque ya lo dije, que este es el tema y ahí está la salvación eterna. De nada me serviría a mí tener un grupo que es el más exitoso en resultados, gestiona los mejores proyectos, incluso hasta internacionales, ¿verdad? Nuestro grupo se ha proyectado a nivel internacional, que es conocido en toda la región, ¿ves? En todo el mundo salesiano. Oye, pero yo paso por encima de las personas para alcanzar esos resultados. Se sienten maltratadas por mí, que soy el líder. No sienten que les dé un trato de humanos. Pareciera que estuviera tratando máquinas. Miren, con sinceridad les digo que es mejor no alcanzar esos objetivos de ser un grupo exitoso, pero sí lograr que cada uno se sienta reconocido y valorado como persona, como humano, porque a mí me interesa es la persona. Dadme almas, dadme personas. Ánima quiere decir persona. Dame las personas y llévate lo material. Entonces, qué interesante que nosotros podamos superar los obstáculos que representa hoy el liderazgo cuando solamente lo entendemos desde la parte mundana, que yo llamo aquí social, y que está impregnada de egoísmo, de autorreferencialismo, de reconocimientos, de mostrar resultados, pero sin tener en cuenta que de pronto estoy pasando por la humanidad de los demás, pisándolas y obteniendo resultados, pero sin obtener la salvación eterna, sin contagiar de cielo, de paraíso. Entonces aquí está el núcleo. Miren, aquí podemos responder a la pregunta que el obstáculo principal hoy es la mundanidad. Ahorita enseguida la vamos a mirar allí en la siguiente. Padre, le quedan unos minuticos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Porque el joven de hoy, el hombre y la mujer de hoy, ¿verdad?, tienen necesidad de darle sentido a sus vidas. De una propuesta diferente a la comercial, a la utilitarista, todo es dinero, a lo hedonista, todo es placer. Porque el vacío que muchos tenemos lo podemos llenar entendiéndonos instrumentos del amor y la misericordia de Dios. Así superamos el obstáculo que se nos presenta hoy como animadores de grupos desde la parte del mundo, entendiéndolo solo desde el mundo. Así la superamos, siendo instrumentos del amor y la misericordia de Dios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, les termino dando las gracias y diciéndoles que nosotros también podemos ser esos líderes capaces de ser sinodales, colegiales, corresponsables, de una manera muy especial, si nos entendemos discípulos, aprendices, no jefes, no patrones, no dueños del grupo, discípulos. Le aprendo hasta el miembro más humilde que hay en mi grupo. Gracias. Muy bien, muchas gracias al Padre Santís por su intervención en este panel y le damos la palabra a la doctora Asmiriam Montilla. Bueno, muchísimas gracias. Después me quedaré un ratico más para darles el saludo por haberme hecho el Consejo Provincial de Medellín esta invitación y haber compartido con estos grandes expositores sobre el liderazgo. Y retomo ya algunos puntos. Vean, el líder para ser líder hay que hacer un camino de formación. Y este camino, por supuesto, implica muchísimo trabajo, un gran compromiso, una perseverancia inquebrantable y una capacidad de cuestionarse continuamente según los tiempos cambiantes, ¿no? Y sobre todo, una capacidad y una voluntad para escuchar.
Y es precisamente en esta escucha la actitud que marca el discriminante, como lo dijo el padre Santís, entre un líder afectivamente connotado y centrado en la tarea y uno en las garras de conflictos que no va a resolver. El líder social y el líder cristiano. Lo explicó muy bien el padre. Hay una religiosa que es provincial de la Congregación de la Asunción, que dice, Reca se llama ella, dice, Sol Reca dice que el liderazgo se entiende como un servicio por amor entre los amigos y discípulos de Jesús, muy recalcado por el padre Santís. ¿Qué ejemplos les voy a colocar? Vamos a partir del primer líder de la Iglesia Católica. Ahí tenemos a Pedro. Pedro era ese pescador de espíritu fuerte y de comportamiento bruto, necio. Muchas veces decía precipitadamente lo que se le venía en mente. Nada prudente. Ningún otro discípulo reunió tantos defectos y tantas virtudes como Pedro. Y Jesús a ningún otro le dirigió tantos elogios y tantas represiones como a Pedro, por su temperamento colérico, básicamente debido por su impulsividad, por su impetuosidad y por su tendencia natural, por supuesto, al liderazgo. Pero vean, el liderazgo de San Pedro, donde el primer líder de nuestra iglesia, ¿dónde estuvo basado? Estuvo basado en la escucha de la palabra de su maestro, porque si faltaba a esta disposición habitual, Pedro se iba a perder. Él escuchaba al maestro. ¿Y dónde más tuvo basado su liderazgo? En que también escuchaba a las personas. Suficiente para que nuestro Señor Jesús le diga, aquí están las llaves, tú vas a seguir gobernando, liderizando, digamos así, a todos los fieles cristianos, a todos los discípulos. Entonces, Pedro, ¿qué nos enseña? Nos enseña que cuando nos dejamos tocar por Dios, que sea ese Señor que toque nuestro corazón, nuestra vida va a cambiar y todo va a tener sentido desde Él. Y no vamos a tener miedo, no vamos a tener vergüenza, no vamos a darnos pena de hablar del Señor, no vamos, ¿verdad? Y vamos a confiar en esa obra maravillosa que va a reflejar todo lo que tenemos que hacer y va a fructificar todos esos talentos que tenemos que tener para poder ser líderes ante una comunidad de discípulos. Pertenecemos, en el caso de los salesianos cooperadores, a una asociación de fieles. Y Pedro fue nuestro primer ejemplo para ser líder ante esta comunidad cristiana. Entonces, todos estamos llamados a servir de algún modo y en ello nos vamos dando cuenta de que tenemos capacidades, de que tenemos posibilidades, de que tenemos herramientas personales, grandes, pequeñas, de que tenemos dones que pueden ser donados, pero también son adquiridos. Todo esto para dar un testimonio de vida y prestar así un servicio que nos va a hacer líderes de una asociación de fieles o del discipulado de la iglesia. Líderes, no de ninguna empresa, porque no somos empresa. Y no nos podemos, y tenemos que ser muy distantes a este tipo de liderazgo, sino que como bautizados nos corresponde dar y vivir e impactar con nuestro modo de vida la vida de los demás. Y solo así, con nuestro testimonio, dicho por Sor Margarita y por el Padre Santís, es que nosotros podemos liderizar. Si no, podemos dar testimonio porque somos media tinta, media chicha y limonada, mango con arroz, tenemos que despedirnos e irnos a liderizar una empresa o algo. Pero en la iglesia no hay cabida para este tipo de personas. Tenemos que asumir esa frase de Jesús, no he venido a ser servido, sino a servir.
Esas son palabras que deben de resonar nuestra cotidianidad en la vida de bautizado, sea cual fuere la vocación, ¿no? Si estamos viviendo como sacerdote, como religioso, como religiosa, como laicos, solteros o casados. El otro ejemplo de liderazgo lo tenemos en Don Bosco, lo resonó Sor Margarita y el Padre Santis. Ese Don Bosco que fue un líder nato, ya conocido por nosotros, y que fue aprendiendo desde su madre y por todas sus guías y las predicaciones que él escuchaba, todo esto le iba a servir para moverse en ese sentido apostólico. Tenía en su mente y en su corazón ese deseo de ayudar siempre a los demás, especialmente a sus compañeros, aquellas ansias de aprender para luego comunicar lo aprendido y enseñarlo a otros. Don Bosco, ¿en qué basó su liderazgo? En que vio, escuchó, supo captar la realidad social, religiosa, cultural de su tiempo y que afectaba sobre todo a los muchachos. ¿Vieron que es necesario prepararse? Don Bosco experimentó también la compasión por aquellos muchachos, ¿verdad? Como Pedro los escuchó y se hizo solidario, fraterno, a que juntos es que podemos resolver las cosas y compartir con las personas más vulnerables, en este caso los jóvenes. Para Don Bosco era su motivación. Y Don Bosco sostuvo la fidelidad a la promesa que le hizo a aquellos jóvenes, ¿no? Yo he prometido a Dios que hasta mi último aliento será para ustedes. El que es líder va a ser líder delante de una función, de un servicio, pero siempre también prestando el servicio toda su vida en la modalidad y en el momento y en estado que le toque. Ahora, fíjense, nosotros, aquí voy a cortar muchas cosas porque el padre Santil lo supo decir, ¿no? Pero el líder salesiano se enfoca en la persona, no favorece el líder la dureza de corazón. Esto es lo que vemos en las estructuras, ¿no? Pero no favorece ser líder aquellos que son duros de corazón, que tienen un rasgo distintivo como la terquedad, de quienes siguen exclusivamente sus ideas. No, el líder salesiano promueve la mansedumbre y la misericordia. Están en el arma de quien pretende gobernar con sabiduría, se esfuerzan por combinar esa firmeza del pastor y la mansedumbre del cordero y rechaza toda moral estricta y legalista. Es un hermano. El líder salesiano es un hermano. No favorece ser líder el que está marcado por un oído insensible y un deseo egoísta de afirmación, que no escucha, sino que es terco, ¿no? El líder salesiano motiva y guía, es decir, se involucra en las necesidades de los demás, escucha con empatía y sabe entrar en esa sinergia emocional, humana, como Pedro, como Don Bosco. El líder no es frío, el líder salesiano no es frío, no es distante, no, se convierte en prójimo, en el verdadero prójimo de ese que está a su lado, para captar sus necesidades, para hacer empatía, para entrar en sinergia en esa emotividad que debe ser equilibrada porque está allí la mano que lo ayuda. En nuestra región, en nuestra provincia, ese líder no puede ser un líder autoritario y centralizador, controlador, que va diciendo aquí qué es lo que hay que hacer. No, es un líder que camina y que en la medida de lo que va sucediendo en la vida de su prójimo, en esa medida lo va motivando y lo va ayudando. Ese líder también salesiano se enfoca en lo esencial. No es buen líder aquel que desvaloriza los dones de los demás. Es que tú no has estudiado, es que tú no asististe
a las charlas, no asistes a la reunión del centro, a las actividades propuestas por la parroquia. No, es un líder que no desvaloriza los dones de los demás, porque todos tenemos dones. El Señor a todos nos ha dado talento, que hay unos que han podido desarrollar y otros no. Nosotros, el líder salesiano, pues contribuye de una forma específica y cualificada a ayudar a su hermano. El líder, un buen líder salesiano es aquel que fomenta la comunión y la convergencia, no lo que hace el otro líder empresarial, que es el sectorialismo y el individualismo. No, el líder cristiano, el líder salesiano, se sitúa en la línea del compartir, va a generar caminos de fe, de constante guiado, estar siempre guiado por el soplo del Espíritu Santo, que va transformando la realidad del ambiente donde estamos. Podemos decir que cuando una comunidad religiosa de laicos se olvida de anunciar a Cristo con su vida, ahí se va a perder la libertad y la vocación. Entonces, muchísimas veces en nuestras estructuras que animamos, cuando vemos que las cosas no caminan, ahí hay que evaluar qué está pasando con nuestro testimonio, porque se está cayendo en esa peligrosa trampa del narcisismo referencial, que el padre de Santi lo hizo muy bien, en ese clericalismo, y se proclama a sí mismo y todas esas necesidades bajo estas estructuras llamadas clericalismo o sectoralismo, ¿no? Y que nos van apartando de esto. Entonces, ¿quién ejerce? Asmirian, quedan unos minutitos. Ya. Entonces, nosotros y yo, ¿quién ejerce el liderazgo? Refiriéndonos a los laicos, desde nuestra casa, desde nuestro ambiente de trabajo, desde nuestro centro, desde la asociación, es porque va al lado de las personas que se le han confiado. Puede ir al lado y puede ir detrás de ella. A veces el líder se puede situar al frente para mostrar el camino y apoyar la esperanza del grupo. Otras veces simplemente ese líder se va a situar en medio con una cercanía para apoyarlo, con misericordia. Y otras veces, en muchas circunstancias, el líder puede caminar detrás del grupo, detrás de la persona, para ayudar a los que se han quedado atrás, y sobre todo porque la comunidad tiene un propio olfato y sabe percibir que no está solo. Ese es el ser líder, el verdadero líder cristiano, ¿no? Y salesiano. Muy descrito por Sor Margarita y muy centrado con el padre de Santi. Aquí la pregunta que yo dejaría era, ¿y yo? Porque todos los que estamos acá somos líderes. ¿Soy líder? Muy bien, muchas gracias, Asmirian, por tu participación en este panel. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas. Aquí hay una pregunta y dice para el padre José Antonio, ¿cómo puede trabajar una persona en sí misma para superar el obstáculo de su ego, para ser más humilde y ser un verdadero servidor o servidora? Padre Santis. Bien, gracias. Yo creo que nosotros nunca podemos olvidar que como humanos que somos, tenemos una fragilidad que nos lleva al pecado. Soy un pecador, por más líder que sea, por más alto que sea mi cargo, yo soy un pecador. Y cuando yo tengo la humildad de reconocer mi pecado, entonces estoy combatiendo el egoísmo, la soberbia, el orgullo, la prepotencia que nos corroe. Pero si yo creo que soy perfecto, que me las sé todas,
que yo soy el único que hago las cosas bien, que los demás escasamente me pueden colaborar, pero no están a mi altura, estoy perdido totalmente. Sí. Entonces empecemos reconociendo nuestra fragilidad, siempre trabajando nuestro pecado, y por ahí empieza la verdadera humildad. No soy perfecto, no me las sé todas. Muy bien, padre. ¿Hay otra pregunta? Yo haría una pregunta para Smiria. ¿Cómo hacemos para vencer los obstáculos que se le pueden presentar a un animador dentro de un grupo de la familia salesiana? Asmiria, Ajá. Repite la pregunta. ¿cómo podemos vencer los obstáculos cuando estamos liderando grupos en la familia salesiana, todos esos obstáculos que se nos presentan? ¿Cómo podemos vencerlos para seguir adelante? Mira, tenemos que vencerlo desde el Evangelio, con mucho amor y caridad hacia el hermano, con mucho amor. La mayoría de los obstáculos que se puedan presentar en los grupos son por falta de preparación, primero por falta de preparación, al desconocer muchísimas formas de cómo ayudar al prójimo, en este caso a salesianos cooperadores que están en conflictos y todo. Si no lo vemos con los ojos desde la caridad, pues va a predominar nuestro autoritarismo, va a predominar ciertas ideas que pueden estar involucradas desde el humanismo que nos ofrece el ambiente donde estamos y desvirtúan el amor y la caridad hacia el hermano. Entonces, desde el Evangelio, amando al prójimo como a nosotros mismos, viéndolo como un hermano, es la clave para nosotros, pues, enfrentar muchísimos problemas que se nos pueden presentar a nivel de la asociación, desde el centro, con mucho amor y con mucha caridad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Diego de Popayán, para el Padre Santis, y cómo fortalecer la escucha y la aceptación nuestra. Bien, Diego, mira, yo creo que en nuestros grupos necesitamos líderes que sepan delegar, que no sean directores de orquestas, decir que lo hacen todo, sino que nosotros, si delegamos, si a cada uno le damos responsabilidades, tareas, así no las haga, digamos así, como las hago yo, sé que la voy a hacer mejor de pronto, que tengo la capacidad para hacerlo mejor, no importa, pero si yo estoy construyendo comunidad, tengo que darle la oportunidad al otro de que ejerza también su liderazgo, aún equivocándose, aún haciendo las cosas no tan buenas como la podría hacer otro o incluso yo. Pero así nos escuchamos todos, porque nos damos la oportunidad de que cada uno ejerza sus dones, sus talentos, que cada uno se sienta reconocido. En la escucha no solamente es la conversación, la escucha es que el otro sienta que él ahí puede aportar, y por eso yo le delego y le valoro lo que haga, repito, así no lo haga tan perfecto y tan bueno la primera vez, irá mejorando y vamos todos creciendo. O sea, escucharnos es darnos la oportunidad de que cada uno no solamente hable, sino que saque todo su potencial, y por eso yo le delego. Muy bien, padre, porque precisamente en los centros o en los grupos de familia salesiana a veces no valoramos al otro porque no conocemos sus potencialidades. Y como lo vemos así como quieto
o como ya tiene determinada edad, entonces no le damos las oportunidades, como usted dice. Y la gente se va sintiendo con que yo no puedo, tú sí puedes, porque tú eres el capaz, el poderoso, y no es. Entonces, eso que nos da usted es una buena, digamos, receta, entre comillas, el delegar, el dar oportunidades para que todo el mundo pues tenga sus funciones dentro de los grupos, dentro de los centros, y así van creciendo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Tres manos levantadas. Levanto la Carmen. mano. Le voy a hacer la pregunta a los tres. A ver cómo me responderían. En el sueño de los 9 años, hay un momento en que Jesús le dice a Juanito que debe adquirir la ciencia y la obediencia. Y nosotros como salesianos debemos ser líderes porque estamos acompañando y estamos caminando y estamos mostrando el camino a los jóvenes, a los niños, a las niñas y a todas estas personas que nos rodean. Entonces, ¿cómo entienden ustedes cómo entienden la relación que hay entre esta frase dicha en el sueño de los 9 años y lo que nos acaban de exponer con respecto a lo que es un líder y cómo llegar a ser un líder salesiano? La adquisición de la ciencia y la obediencia. Muy bien, ¿qué nos dice su hermana Carita María? Voy a darle. Pues yo pienso que cuando Jesús le dice a Juanito sobre las relaciones, la necesidad de conseguir ciencia y obediencia, es porque solo en el camino del aprendizaje, o sea, en el paso a paso de la vida se adquiere la ciencia. Y esa es la experiencia. No se habla de otra clase de ciencia, es la experiencia. Si paso a paso conseguimos la experiencia, pues la consecuencia a esa es la obediencia. Porque en la medida en que yo conozco y sé por dónde trabajar, pues estoy respondiendo a ese querer de Dios, que es el proyecto de Él mismo sobre cada persona. Entonces, ciencia es experiencia y es el llevar adelante la vida. Y en la medida en que yo llevo adelante la vida, estoy aprendiendo la obediencia porque es la vivencia del proyecto de Dios sobre mí. Así lo pienso. Y estoy liderando. Ajá, claro. El líder antoja. Él decía vos, el líder antoja, el líder acompaña, el líder motiva. Entonces, en la medida en que yo adquiero la ciencia, la experiencia, y voy entendiendo, me voy formando, voy obedeciendo a la voluntad del Padre y voy siendo un buen líder. ¿Qué nos dice el Padre con respecto a esto? Bien, Vicky, adquirir la ciencia es matricularnos en la escuela de la maestra, que es la Santísima Virgen María. Es decir, por medio de ella, nosotros vamos a adquirir la ciencia de Dios, la ciencia del Evangelio, la ciencia del Dami Ánimas. Don Bosco, que se le repitió el sueño varias veces en su vida, unas 8 veces por lo menos, a los 16 años, a los 19, 2 veces a los 20, 2 veces a los 30, etc. Cuando se le repite en la década de los 30, Don Bosco está en el oratorio itinerante y se le aparece la maestra, la Virgen, y le dice, mira, yo quiero que me construyas en tal parte, ahí va a ser la obra y ahí va a ser la iglesia y todo. Y él se levantó al día siguiente contento y fue a buscar las coordenadas. Y siguiéndose por las coordenadas fue a buscar lugar y tocó, llegó al sitio, en Baldoco, y le abrieron y era un prostíbulo. Se pegó una desanimada, se volvió al convito, estaba en el convito eclesiástico, y casi que ni se atrevía a hablar, porque él decía, pero ¿cómo es que Dios, a través de la Virgen, me falla? Están jugando conmigo, no se me cumple el sueño, esto no es como una visión de Dios, esto es simplemente una cuestión humana. Y comienzan las vicisitudes de la inestabilidad. La marquesa en esos días lo echó del refugio porque necesitaba construir un hospital y dice, pero entonces yo sueño, la maestra me está indicando, ¿y cuál es la ciencia que debo adquirir?
la capacidad de afrontar la prueba y no tirar la toalla, carácter victimal, la cruz, la ciencia, digámoslo así, del sacrificio, de la ascesis, de la mortificación. Todo esto lo necesita un líder, porque si no, apá y vámonos. Y así aprendió a obedecer, como dice la carta a los hebreos, con lágrimas en los ojos. Muchas gracias, padre. Muy bien. Ven, ¿y qué nos dice Miriam? ¿Algo más, la formación? Bien, bien, bien. Vean, yo inicié diciéndoles que el líder es aquel que hace ese camino de formación, que es el que hace un camino de formación. Es decir, si no, el líder se prepara, el líder no se hace porque grita en la calle o porque tiene la voz fuerte. No, el líder para ser un buen líder, se tiene que preparar. Y eso es ciencia, reconocer que necesitamos no hablar fuerte, no estar de primero en un salón, sino que tengo que prepararme en todos los ámbitos de la vida, en todo. Y obediencia, sobre todo porque obediencia no porque vamos a hacer lo que nos da la gana, sino porque pertenecemos a una comunidad de fieles cristianos que con el ejemplo, que con nuestro testimonio es donde vamos a dar la credibilidad de lo que predicamos o de lo que liderizamos. Perfecto, muchas gracias. De verdad que sí. Muy bien, tenemos en turno una pregunta de muchísimas gracias a los tres ponentes, ¿verdad? Pero está Jenny para una pregunta, está Ana Cristina. Vamos a escuchar a Jenny. Jenny, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches. Para el Padre Santís. Padre, se hace un paralelo entre un líder cristiano y social. Mi pregunta es, ¿todo cristiano puede ser un líder social de acuerdo a la formación? Sí, yo creo que todo cristiano debe ser fermento de la sociedad, y desde ese punto de vista debe ser un líder. De pronto no todos tenemos las capacidades que la sociedad hoy le pide a un líder. Como les decía ahorita, los resultados, el marketing, proyectos, una cantidad de cosas, imagen. Pero lo que sí debemos tener es la capacidad de que las personas en la sociedad, cuando traten conmigo, de alguna manera reconozcan allí la trascendencia, la divinidad. Impregno la sociedad de Dios. Porque el líder social, de pronto, si no es un cristiano, solo impregna de sus habilidades y de sus capacidades, que son muy buenas y que todas las necesitamos y que ayudan a conseguir objetivos, pero queda faltando esa otra parte, y esa la ponemos nosotros. En cualquier ambiente social donde yo me desenvuelvo, debo ser un líder, pero líder cristiano, que deja ver desde lo sencillo, desde mi forma de tratar, de hablar, de saludar, de sonreír, de mirar a Dios. Dios pasa a través de mí. Así es. Muy bien, gracias. Yo trabajé antes de estar en el Camino Salesiano, en el proyecto COP. No sé si de pronto estoy equivocado. El cooperativismo tiene que ver mucho también con compaginar la parte cristiana, ¿no? Es decir, la motivación, la gestión, mejorar la imagen, construir una imagen. Me parece que para mí lo que aprendí en el cooperativismo de alguna manera lo aplico en el liderazgo cristiano. ¿O estoy equivocado? No, tiene razón, Diego. Todo lo que en la sociedad nos ofrece, lo asumimos también, y nosotros le ponemos un plus. El plus que de pronto la sociedad no está manejando hoy, de la trascendencia,
de la búsqueda de la salvación eterna, del pedacito de cielo que cada uno se está construyendo en la tierra. Paradiso, paradiso, paradiso. Pero muy bien, excelente. Ok, gracias. Una pregunta para todos. Y va relacionada con la pregunta con la cual iniciamos. ¿Por qué necesitamos de unos buenos líderes motivadores en la familia salesiana? Dos personas que nos puedan contestar esto de acuerdo a lo que hemos escuchado de nuestros panelistas. ¿Por qué necesitamos buenos líderes animadores en los grupos de la familia salesiana? ¿Quién nos contesta? Vivianet levantó la mano. Bueno, escuchemos. Buenas noches a todos. Qué pena lo oscuro. Yo diría que necesitamos buenos líderes en la parte de salesianos cooperadores, porque los jóvenes los necesitan. O sea, ellos en este momento están en un dilema donde verdaderamente no encuentran salida. Ellos están agobiados por la sociedad que nosotros directamente le hemos dejado a ellos, y nos necesitan, ellos necesitan que nosotros los escuchemos. Pero ¿cómo vamos a salir nosotros a escuchar a un joven si no escuchamos a los mismos compañeros que tenemos como salesianos cooperadores? Nosotros, hay muchos de los que pertenecen a los grupos, pero en este momento, gracias a Dios, en Ibagué no está presentado esto. Hay personas que están sufriendo de ansiedad y depresión. Esa es la enfermedad actual, ansiedad y depresión. Personas de 40, 50 años que están sufriendo de ansiedad y depresión por amor a Dios. Entonces, necesitamos líderes que aprendamos a escuchar, que los escuchemos, no solamente decir, un consejo, no, muchas personas necesitan solamente hablar, que los escuchen. Y después de que los escuchemos, y con todo lo que la formación que ya hemos tenido, como nos hablaba Asmirian, y como nos hablaba el padre, igualmente la hermana, podemos nosotros asistirlos, servirles, porque si no, ¿cómo hacemos? Necesitamos verdaderamente que aprendamos a ser líderes. Esas tres condiciones, eso de escuchar, de servir, y esto de verdaderamente comprometernos con nuestro servicio, en realidad es lo que nos está haciendo falta para poder brindar el 100% de nosotros como salesianos cooperadores a la misión que nos ha dejado Don Bosco, ¿no? Poder cumplir ese sueño de los 9 años, es como mi aporte. Muy bien, ¿hay alguna otra respuesta? Yo, qué pena. Doña Vicky. Estaba pensando aquí que veo la necesidad y vemos la necesidad de líderes en la asociación. Yo diría por dos cositas muy importantes. Primero, por el núcleo de nuestra caridad pastoral. Ese núcleo de la caridad pastoral que nos lleva a ser buenos pastores implica que seamos buenos líderes, llevando a los otros a ser felices, a reconocer sus cualidades. No tenemos que pisar a nadie ni apagar a nadie, sino ir allí caminando con ellos. Y es esa caridad pastoral que es propia de nosotros salesianos. Por eso es importante como ese liderazgo, pero clarito, salesiano, no de otra forma. Y también por nuestra misión. Ahí lo estaba diciendo Vivianet. Nuestra misión, que es con los niños y con los jóvenes, implica que seamos líderes para poder ayudarles a encontrar sentido a su vida, para poder caminar con ellos, para poder irlos llevando de la mano, no, ni más adelante ni por allá botados, sino ir con ellos, como hacía Don Bosco, caminando, compartiendo la vida, conociendo sus cosas, y eso exige el liderazgo, porque el líder es una persona coherente, que testimonia lo que piensa y lo que dice, que llama la atención, que jalona, pero sin necesidad ni de aplastar, ni de nada. Entonces, creo que son dos cositas muy importantes dentro de nuestro ser salesianos, que son la caridad pastoral, que para vivirla implica que yo sea líder, para conocer las ovejas, para llamarlas por su nombre, para ser incisivo en su vida, y nuestra misión, que es con los jóvenes, con los niños, con quienes nos necesitan. Muy bien, entonces, manos a la obra. Todos podemos ser líderes
podemos ser animadores en los distintos centros o en los distintos grupos de la familia salesiana. Cuando hablo de centro, hablo de la asociación. Cuando hablo de grupos, pues en forma general, los distintos grupos de la familia salesiana. Entonces vamos a prepararnos, vamos a subir autoestima, a creer que sí lo podemos hacer, a vencer los obstáculos que se nos presenten, sobre todo lo que nos decías, Miriam, hace un momento, a la falta de preparación y al miedo, a vencer el miedo que nos aterra poder animar o dirigir o liderar un grupo, porque solamente así podemos acompañar, podemos motivar, podemos ayudar, podemos guiar, orientar, escuchar, delegar, aprender a delegar. Podemos así valorar a las personas, dar testimonio de vida y una palabra que salió ahorita muy importante, compromiso. Podernos comprometer con la asociación, comprometernos con el grupo al cual estamos perteneciendo en la familia salesiana y empezar a hacer los relevos, porque nos quejamos mucho de que son siempre los mismos, pero si no nos atrevemos, si no nos preparamos, si no podemos vencer el miedo, nunca vamos a tener los relevos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que dentro de los mismos centros nosotros nos vayamos preparando para que se vayan turnando en los distintos servicios que hay en los diferentes centros. Agradecidos con la hermana Margarita María, con el padre José Santís, con Asmiria, por todas sus propuestas, por todas sus ideas fascinantes. Creo que pasamos un momento pues agradable, muy productivo. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado de este panel y ojalá que todo esto que aprendimos en el día de hoy pues lo pongamos en práctica. Si puedo ser líder, ¿cómo me preparo para ser un buen líder en mi centro?